Tal como les va, muy buenos días. Tal como fue anunciado por Mariela Martínez, recibimos al senador Jorge Saravia. ¿Cómo anda? Buenos días, es un placer. Antes de la entrevista, lo conversábamos recién, antes de empezar. ¿Cómo está el senador José Carlos Cardoso? Usted está en la investigadora ANCAP por la situación desgraciada que le tocó atravesar al senador Cardoso y hay buenas noticias acerca de su evolución. Sí, yo creo que esta semana ha tenido una notable evolución, ¿no? La verdad que hace una semana atrás, lógicamente que venía evolucionando, pero ha pegado realmente un salto, estamos todos muy contentos. Claro, lógicamente va a tener un proceso de recuperación, pero bueno, fue un accidente muy complicado, muy grave. Ayer, por ejemplo, fue un compañero nuestro que trabaja, amigo de él además, que trabaja en el equipo nuestro de ANCAP, a verlo y notó un cambio realmente sustancial, así que estamos muy contentos. ¿Ya no está en CTI? No, va a una sala intermedia y bueno, ahí va seguro, ahí va en tratamiento que va a empezar el proceso de recuperación, ¿no? Bueno, ojalá sea la mejor de las recuperaciones. Si Dios quiere va a evolucionar rápidamente porque además un hombre joven y muy fuerte y con mucho ímpetu, tiene mucha energía para adelante, así que yo creo que va a ser una franca recuperación. Bueno, y yendo a lo político, ¿qué espera para la comparecencia esta tarde de Raúl Sendic allí en la investigadora? Bueno, Raúl Sendic es el principal responsable del proceso donde se generó el mayor deterioro de ANCAP, ¿no? Y de sus cuentas. O sea, ANCAP está quebrada, hay que decir la verdad. Es una empresa fundida. Y esta empresa fundida tiene responsables políticos. No solo el expresidente de ANCAP y vicepresidente de la República, sino parte de este directorio y quienes eran responsables del gobierno en aquel periodo, el señor expresidente de la República, José Mujica, y el ex vicepresidente de la República, hoy actual ministro de Economía. Porque esto no empieza ahora, ¿no? Nosotros, este tema de ANCAP empieza hace más de 3 años. Lo empecé yo en el Parlamento con pedidos de informe cuando empecé a ver la relación de las subsidiarias de ANCAP en los negocios que tenían las subsidiarias por fuera de ANCAP sin el control del Tribunal de Cuentas. Llámese planta de sulfurizadora, llame negocio de Porlanical, o sea, lo que es las subsidiarias de ANCAP en el Porlanical, el etanol, el tema de los negocios de las plantas de etanol. Y llevamos al ministro Kramerman a la Comisión de Industria, también a Sendic en aquel momento. Después hubo una interpelación, hay que recordar que en la Comisión permanente el verano pasado, Paula Abdala y quien les habla, lo interpelamos al ministro Kramerman por justamente el déficit de ANCAP y los negocios de sus empresas. Por lo tanto, acá hay un proceso de investigación que lo comenzamos hace 3 años, sobre todo cuando empezó a pegar un salto notorio, 2013, el déficit y además la publicidad de ANCAP, ¿no? Que ese es otro elemento que está en juego, ¿no? Bueno, estuvo el expresidente de ANCAP y nosotros le preguntamos por el tema de la publicidad, ajustó la publicidad y hizo publicidad sobre la base de lo que compite ANCAP. Y no gastaba ¿El expresidente es Martínez? Martínez, no hoy actual intendente de Montevideo. No superaba 300 o 400 mil dólares. En el últimos 2 años, el periodo de Sendic, andaban en casi los 11 millones de dólares de la publicidad. Entonces, acá hay una enorme cantidad de componentes. Bueno, y hoy viene el principal responsable de esa situación, de la pérdida patrimonial del CAP, de los negocios de Transfigura, la triangulación de petróleo, el tema de la publicidad, el tema de las plantas de etanol. No se olvide todo el proceso penal entre empresarios y propio directorio ANCAP, el propio Sendic, por difamación e injuria, las denuncias aquellas de sobrefacturación en la Comisión de Industria, los fletes de la cal, con empresarios que no tenían ni camiones, y camiones brasileños que cargan la cal a 30 o 40% más del precio internacional de transporte de cal, en ese sentido. ¿Usted está convencido entonces que hubo delitos? Mire, nosotros estamos convencidos, francamente, que ANCAP está fundida, y quien la fundió tiene responsabilidades políticas, el directorio anterior, parte de este directorio, que también participaron, y el gobierno. Eso hay una responsabilidad política. Y estamos convencidos de que sí, que hay irregularidades y que las vamos a analizar porque la comisión no termina el 18. La comisión termina el 18 las entrevistas. Después vamos a seguir recibiendo información el mes de enero. Tenemos que preparar los informes, cada partido hará sus informes, el partido de gobierno, los partidos de la oposición, y en el mes de febrero se presentarán a la comisión los informes
y se dará el debate en el plenario. Y durante este proceso, todo lo que nosotros entendemos que pueden ser irregularidades, las vamos a copilar y las vamos a preparar para el pasaje a la justicia, ¿no? ¿Es lo mismo irregularidades que delitos? Bueno, las irregularidades tienen viso de delito, eso lo dirá la justicia. El proceso de la comisión investigadora. Sí, yo le estoy preguntando acerca de su percepción. Si usted entiende que hubo irregularidades... Si usted me pregunta mi percepción personal, yo creo que hay delitos. Y que estará en nosotros cuando el partido decida, porque tampoco nosotros somos legisladores del partido y el partido y nuestro sector, el sector de Luis Lacalle Pou, ha impulsado esta investigadora. Bueno, el partido decidirá cuando nosotros presentemos las pruebas, que las estamos trabajando con un equipo de abogados, si nosotros, el convencimiento que tenemos nosotros lo tiene el partido para presentar la denuncia a la justicia, ¿no? Y desde su convencimiento también y de lo que usted ha indagado, de la información que usted ha recibido, ¿cuál es la actividad que mayor sospecha le genera? ¿Dónde entiende que está el delito? Yo creo que acá, donde hay mayor sospecha para posibilidad de denuncia penal, está en la publicidad, los temas de los negocios de Portland, ANCAP, CAL, con Brasil, los negocios con Brasil, y después lo que pueda hacer todos los negocios de construcción de las nuevas plantas, que hasta el día de hoy, yo que durante estos años me he venido tratando de entender cómo fue el negocio de adjudicación directa a Abengoa, una empresa que ya venía con problemas internacionales para quebrar y que además construía plantas a valores de 40 centavos por litro año. Acá construye una planta a valores de casi $2 y periféricos por 65 millones de dólares, cuando en los periféricos en el mundo entero uno ve la cotización internacional de la misma Abengoa y no superan 20, 30 millones de dólares. A ver, para que la gente entienda, ¿usted cree que la empresa Abengoa, a la cual se le realizó una adjudicación directa, corríjame si me equivoco? Sí, porque hubo un llamado a precio y se dijo que habían llamado 8 empresas. Después resulta que el proceso de la comisión investigadora, para algunos que dicen que la comisión investigadora no sirvió para nada, nosotros este proceso, por ejemplo, el caso de la adjudicación de las plantas de etanol, el caso de Paysandú, ¿no? O como los negocios de cal. Si habrá servido, porque por ejemplo, yo que hace más de 2 años que ando atrás de entender el negocio de la adjudicación, se empieza a ver cosas cuando viene Teima y dice una cosa, cuando viene el ENNOR, que fue la segunda adjudicataria y nunca en la vida había construido una planta, lo reconoce ahí, cotiza por debajo y queda fuera, con una nota que se le envía, ahí empieza a aparecer documentación privada. Entonces uno ahí empieza a hacerse una idea de decir, bueno, ¿por qué una planta de etanol que la misma empresa en el mundo entero las instala a $1 por año litro, acá se instala a $2? Y o sea, hubo un sobreprecio. Bueno, eso es lo que realmente hay que saber. En realidad no, y eso quizás la justicia tendrá que delinear ese tema, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que no quedó claro, nadie lo explica, ni lo ha explicado Sendik, ni me lo pudo explicar en la comisión del 2013 en Industria, cómo fue adjudicado, porque se dice en la comisión, por ejemplo, en la comisión de Industria del 2013 se dice que habían 8 empresas. Después en el proceso de la investigadora ahora aparece que habían 3 empresas, una que nunca se presentó, que se dice que se presentó, y otras 2 que se presentó la misma persona. Y después uno va sacando y va quedando 4 empresas. Hay como un nuevo caballero de la derecha, entonces. No sé, bueno, también lo de ANCAP está mezclado con el tema de los cheques sin fondo de Pluna, ¿no? O sea, ahora, es mucho más grande lo del ANCAP. Lo del ANCAP es el Lavallato uruguayo, en términos de comparación de población y tamaño de país, ¿no? Y bueno, es la realidad. Hay una empresa pública que la fundieron y hay responsables políticos. Cuando usted dice que Sendik es el mayor responsable y habla de uno de delitos. Los mayores, no se olvide que yo le dije que responsabilizo. Pero usted dice, no se hoy olvide vamos a recibir al mayor responsable. Dijo. Y yo creo que el mayor responsable del proceso del directorio. Y le mencioné los otros directores. Coya no queda fuera, estaba en ese proceso. Germán Riet tampoco. O sea, cuando el presidente de la República dice hay que capitalizar 750 millones de dólares y después habla de que no le va a temblar la mano, si va a capitalizar, lógicamente que hay un reconocimiento que está fundida y que hay que capitalizarla. Y segundo, cuando no le dice que no le va a temblar la mano, porque ahí hay responsables que venían del directorio presidido por Sendik, que tienen responsabilidad en este tema. Es muy claro eso.
Y nosotros como partido vamos a citar una capitalización sin un cambio estructural en la línea de lo que puede hacer la empresa pública. ¿Eso puede ser un condicionante? Porque se dice que la posible capitalización necesita un marco normativo, es probable que vaya con una ley al Parlamento. Ley bueno, que desde su visión, como partido, ¿con mayorías especiales o con mayoría simple? Bueno, ahí yo ahora no, creo que no. ¿Que no? Creo que no se necesite mayorías especiales para una... Podría ser no, mayoría pero simple. sí, tiene razón, porque las empresas públicas tienen ley orgánica aparte y es muy probable que necesite mayorías especiales. Sí, por lo menos la información que yo manejo es que dentro de la oposición hay quienes sostienen que es con mayoría simple y hay quienes sostienen que sería con mayorías especiales. Sí, pero lo que pasa es que sobre todo los entes públicos tienen ley orgánica y en la mayoría de los capítulos de modificación en algunos temas, sobre todo en los de inversión y refinanciamiento de las empresas, ahí tiene que haber mayorías especiales. Pero no hay que olvidarse. Ahora, que ¿ustedes están dispuestos a votar una capitalización de ANCAP? Pero ya fue capitalizada en $500 millones, ¿no? Este año. Sí, Nadie dice nada, porque el préstamo del Banco República que votamos todos, con la condición de que se le pagara a los productores, Venezuela le pagara a la gente, a los productores, a las empresas lácteas y a los de la producción de carne de pollo. Hay una capitalización porque ANCAP no tenía la plata para pagarle a PDVSA. Sale de un crédito que se aprobó en el Parlamento con los votos nuestros. ¿Ustedes están dispuestos a votar esta capitalización en tanto y en cuanto se cumpla, por ejemplo, con la posibilidad de hacer cambios en la conducción? No es un tema si yo o Álvaro Delgado estamos dispuestos a votar. Nosotros entendemos, y eso lo va a resolver el partido y la bancada del partido, nosotros entendemos que capitalizar porque sí nomás, no, porque ya van $500 millones que se meten en el agujero negro ahora en la capitalización del crédito de PDVSA y vamos a superar un déficit de más de $200 millones. ¿Qué van a hacer con el tema del negocio del etanol? Van a seguir subsidiando en $70 millones las plantas de etanol. El caso, por ejemplo, de la planta de etanol, esta que mencionábamos, que quedan todas estas dudas. Hay un subsidio ahí, por diferencia de precio internacional, de $50 millones para que eso subsista. Astori en la comisión dijo que era mucho más negocio cerrar la planta de Paysandú, que costó $150 millones, por el déficit de $50 millones al año que mantenerla en marcha. Lo mismo pasa con el Portland. Se hizo una inversión va a terminar la inversión en $500 millones, incluido el negocio de la cal, y está dando pérdidas permanentes. Y se hizo una inversión para producir determinado tonelaje que en el mercado interno no existe y no hay negocios en la región. Pensando en lo que podía hacer el negocio con Loma Negra, lo que es después Camargo Correa. Entonces, esas cosas hay una responsabilidad política, más allá de lo que pueda hacer el tema justicia. Yo estoy hablando de la administración de la empresa. Estrictamente que haya delito con la responsabilidad política. No, yo digo acá, hay una responsabilidad política. Le quiero preguntar así, directamente, Sendik, ¿tiene algo que ver con los delitos o no? Desde su visión, obviamente, todavía no. No, yo no puedo acusar a nadie. Eso es un tema que la justicia... Nosotros entendemos que hay delito en algunos temas y lo vamos a estudiar y el partido decidirá si pasa a la justicia. Después la justicia dirá, como pasó con Pluna, ¿qué hicimos los senadores del Partido Nacional con Pluna? Y investigamos y llegó un punto que no se quería dar una comisión investigadora, bueno, pero nosotros teníamos los elementos y los entregamos a la justicia. Entregamos a la justicia. La justicia es un poder independiente, dirá sí o no. Nosotros no somos, en la comisión investigadora ni los legisladores, cumplimos nuestra función parlamentaria. Si entendemos que puede haber delito, nuestra responsabilidad como funcionario público es pasarlo a la justicia. Claro. ¿Y le cree a Mujica Astori cuando intercambian cartas y se muestran? Es como el juego de la patata caliente en España, ¿no? La culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Bueno, yo creo que la estrategia, la estrategia del frente de gobierno y oposición durante estos años le ha dado buenos resultados. Está en ese marco. No, yo creo que acá hay un escenario distinto. Yo creo que aquí hay un escenario de tratar de sacarse el lazo o sacarle el cuerpo a la jeringa, por no decir otra cosa, ¿no? Porque los dos principales del periodo donde se genera son responsables políticos. Mujica, sin lugar a duda, por ser presidente de la República, y Astori, que lo dijo en el Consejo de Ministros, advirtió sobre las pérdidas y los negocios mal hechos de ANCAP, todo el famoso plan estratégico, y no siguió insistiendo, siendo vicepresidente de la República y jefe del equipo económico. Y en la comisión él reconoce, como reconoce Lorenzo, reconoce Vergara, la situación de ANCAP. Quiere decir que el equipo económico lo tenía presente y sin embargo no existió. ¿Por qué? Porque estaban en campaña electoral y no quiso hacer un escándalo que le podía costar las elecciones.
Y bueno, ahí hay una falta de la ética, la responsabilidad política, muy clara. Sobre el final no quiero dejar de preguntarle por otros asuntos, tenía pensado quizás incluso insistir más, pero políticamente, ¿cómo ve el Partido Nacional? Usted ha sido siempre alguien que se ha plantado desde aquel lugar de decir, nos tenemos que acercar a la, yo no sé si llamarlo a la izquierda, pero sí a las raíces del Partido Nacional, hacer un partido más popular, estar más cerca de los pequeños productores, dar una especie de giro en ese Ser blanco sentido. No es de derecha ni de izquierda, ser blanco es blanco. Bueno, pero entiende a lo que seguro, como era Wilson, decir, bueno, yo soy blanco, decía Wilson, bueno, yo he planteado siempre volver al partido blanco, a ese partido popular, y en ese camino se está pensamiento volviendo, ¿no? revolucionario. Yo creo que sí, que el partido se estaba abanicando de una manera que hacía tiempo no se hacía, ¿no? La posibilidad de que la construcción que se logró en todos era muy difícil, impensable, cuando nosotros tuvimos las diferencias que tuvimos dentro del partido y fuimos al acuerdo con el Frente Amplio después del balotaje del 99. Es muy claro que el partido ha cambiado. Ustedes si ve el sector de todos y después el sector de Larrañaga abre. ¿Esto de que Larrañaga se reúna con la abanico, oposición? ¿Le parece una buena iniciativa que se reúna con el resto de la oposición? Yo creo que el Uruguay tiene una gran ventaja política sobre muchos países de América Latina y del mundo. Tenemos un nivel de diálogo político entre los que participamos en la política muy importante, más allá de las diferencias. Y yo creo que hay que reunirse con la oposición, pero también hay que reunirse, si es necesario, con la gente del gobierno para marcar los temas que uno entiende que van mal, porque en definitiva nosotros queremos ganar la próxima elección, pero no con el país destruido. Porque ¿qué sentido tiene agarrar un país destrozado para salir del pozo? No. Nosotros queremos que a Vázquez le vaya bien para nosotros que nos vaya mejor. ¿Le tiene un poco de miedo a eso? ¿A ganar en las próximas elecciones y que el país esté destruido? Seguro, yo le tengo miedo a eso. Por eso hemos intentado desde la oposición, en nuestro rol que nos dio la ciudadanía, nos votó para ser oposición, no para ser gobierno. Tenemos vocación de ser gobierno, pero bueno, la gente dijo tal cosa. El gobierno es Frente Amplio y es Vázquez. Bueno, nosotros de la oposición hemos marcado. Esto de la Comisión Investigadora es parte de marcar lo que nosotros pensamos las empresas públicas. Por ejemplo, la capitalización de las empresas públicas. ¿Qué va a hacer el gobierno con sus subsidiarias? Yo no digo de estatizarlas o nacionales. No. Digo, va a haber que hacer una ley de control sobre la ALUR, por ejemplo, que es el gran agujero negro de que lo dice Astori, no solo lo digo yo, sobre el tema de los biocombustibles y el subsidio a los combustibles. Todo lo que pasa en ese mundo, donde el 90 y pico % de las acciones es propiedad de ANCAP y no tiene control del Tribunal de Cuentas ni la auditoría interna. Vamos a capitalizar 750 millones sin decir, ¿no? Y yo creo que eso es un aporte al gobierno de Vázquez, porque ahí está frenando un drenaje, una sangría que se está dando todos los días. Lo mismo pasa con los negocios de Pola, lo mismo pasa con el negocio de Cal. Bien. Senador Jorge Sarabia, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Es un placer. La pausa y seguimos con muchas más noticias.